con etiquetas, bueno, que todavía no nos hemos familiarizado porque la ley no se ha transformado justamente en eso, es un proyecto que debe ser debatido. ¿Hay experiencias en otros países? Sí, buenas y no tan buenas, y en algunos lugares dicen que malas. Exceso de grasas saturadas, excesos de calorías, exceso de azúcar. Digo, hay una polémica y la polémica es muy grande por la carátula justamente en el paquete de los alimentos. Está con nosotros Belén Núñez, que es nutricionista. Gracias, Belén, por venir. Hola, ¿qué tal? A ver si nos ayudas a pensar este tema en su totalidad. Y también está con nosotros Mijail Kaufman, es de Consciente Colectivo. Gracias, ¿Qué tal? Mijail. Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Qué es Consciente Colectivo? Una organización socioambiental que si quieren ahora podemos profundizar un poco en por qué socioambiental. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? El año pasado, justo antes de que arrancara la pandemia, distintos jóvenes con ganas de involucrarnos, con ganas de incidir en la política, porque creemos fervientemente en la política como herramienta de transformación social y también en el laburo barrial y en la comunicación de estos temas. Por eso también estamos acá y bienvenida a la invitación. Bien, ¿etiquetado frontal sí o no? Por supuesto que sí, si quieren Sí. vamos a profundizar por qué sí. Sí. ¿Belén? Totalmente. Nosotros desde Sanar, que somos también una sociedad bastante joven, hace 2 años que estamos trabajando, nos dedicamos a todo lo que es la soberanía alimentaria y la incidencia en políticas públicas, sobre todo de salud y de alimentación. Bien, lógicamente que hay gente que se opone a esto con sus argumentos valiosos seguramente, y vamos a hablar enseguida con un nutricionista que no está, digamos, en su totalidad de acuerdo con este proyecto de ley, que tiene algunos puntos oscuros. Sí, Dragani. Se tornó una discusión netamente política, porque recordemos que ya tenía media sanción en el Senado y hoy Máximo Kirchner fue muy crítico por la oposición, porque la oposición también estaba de acuerdo en aprobar esta ley, pero ayer no dieron el quórum necesario para que se aprobara en la Cámara Baja de Diputados. Querían que se diera tratamiento a ley de boleta única, al tema inquilinos y demás. Pero mira, ¿se ha politizado? Sí, se ha politizado. Estamos en campaña rumbo a las elecciones del 14 de abril. Dijo María Eugenia Vidal, hay más de 1 millón de chicos que pasan hambre y la prioridad es la ley de etiquetado. ¿Qué piensan con esto que dijo en las últimas horas Vidal? Nosotros hoy, en cuestión de salud y de alimentación, tenemos 2 problemáticas. Uno es la falta de alimentación. Obviamente sabemos que hay niños bajo el nivel de pobreza que no tienen alimentación, pero que sea concomitantemente con un nivel de malnutrición por exceso, en donde 4 de cada 10 niños y niñas tienen algún nivel de sobrepeso o de obesidad. Entonces, niños y niñas que están en pleno desarrollo no alcanzan su talla máxima y están con esta calidad de vida que los hace tener enfermedades de adultos a edades más tempranas. Pero pregunta, ¿la malnutrición es por el etiquetado deficiente de los alimentos o porque no les hacen llegar el alimento que deben consumir? Es una causa conjunta. Nosotros hoy tenemos una asistencia del Estado alimentaria para todas estas infancias de una calidad pésima. Nosotros estamos viendo cómo el Estado da alimentos ultraprocesados que son a base de harinas refinadas con un montón de azúcar, con un montón de sodio o con un montón de grasas de mala calidad. Entonces, mientras el consumidor, que tiene el privilegio de poder elegir los alimentos que va a comprar, porque ya ahí dejamos de lado a los niños que están alimentados a base del Estado, el consumidor no sabe qué es lo que está comprando. O sea, tanto el Estado que suministra los alimentos y la gente que recibe y consume esos alimentos, como quien los puede comprar, afortunadamente, con su dinero, digo, ambos resultan, digamos, afectados. Totalmente. Porque Hoy no están sabemos debidamente señalizados los Sabemos alimentos. que el 13% de la población lee y entiende las etiquetas de los alimentos. No sé si ustedes alguna vez agarraron un envase de algún ultraprocesado y se pudieron dar cuenta con qué ingredientes está hecho y si eso esconde algún riesgo para la salud Cada de vez más ustedes. estamos habituados a ver cuáles son los ingredientes. Notamos que a veces la forma en la que te describen es muy chiquita y no llegas a leer. Además, los nombres técnicos no se entienden. Los nombres Por técnicos. eso la Son importancia de la todas ley. denominaciones Ese es uno de los técnicas. puntos. Hay que ser licenciado en nutrición para entenderlo, ¿no? O químico, no sé, pero no se entiende. A ver, Mijail. No, me parece interesante indagar en que no es solamente el acceso a la información, porque quizá el nombre coloquial de etiquetado frontal puso sobre la mesa la cuestión de la falta de información que tenemos, pero el proyecto va mucho más allá, porque justamente se mete con esta cuestión de que comer bien no tiene que ser un privilegio para aquellas personas como yo, que podemos elegir qué comer. Y justamente con esto que vos decías, Eduardo, comer bien no puede ser simplemente para quienes tenemos cierto poder adquisitivo. Y los pibes y las pibas que viven en los más de 4.400 asentamientos y villas de este país, tienen que comer bien. Ahora, vamos a un ejemplo y enseguida vamos a sumar a un nutricionista que, la verdad, no ve que todo sea favorable con esta ley de etiquetado frontal o el proyecto de ley. Si yo tomo un alimento que tiene un etiquetado negro,
y que dice, no sé, exceso de azúcar. Sí. Digo, me está avisando de algo, pero a la vez me lo transforma casi en un alimento diabólico, en un veneno. ¿Cómo diabólico? Eso es darte la información para que vos elijas con autonomía. Sí. Te da el poder de ¿Así que se vos le puedas identifica a los elegir. alimentos en todo el mundo? Digo, ¿las leyes de etiquetado son similares? No, hay varios tipos de etiquetados. Por suerte el de los octógonos, que ya lo tienen varios países de la región con excelentes resultados, es uno de los mejores porque lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ¿Quién determina UNICEF, el PAO. etiquetado? ¿Quién lo determina? ¿La empresa que fabrica? No, es una política pública. No, por eso. Pero vayamos por parte, porque esto es confuso. Es como todos los controles de consumidores. Digo, el etiquetado entonces, ¿quién lo impone? No es una imposición, es una política pública que el Estado pone para a partir que... de la ley aprobada. A partir de la potencial ley. Exacto, para que las industrias La ley, regularicen como no y está cuenten la todavía sancionada, información. no sabemos qué es lo que va a estar. O sea, Tenemos ese es empaque que no entendemos. dotar de información al consumidor para que sepa qué está Claro. consumiendo, si lo quiere consumir o no. No, pero Pero bueno, bueno, que ¿quién pregunta es- Carlos, quién- porque es una imposición. Por parte del Estado es una imposición. Yo hago un alimento y el Estado me impone que yo tengo que informar que Claro, Las pero industrias eso- deben ser regularizadas, no puede ser que No, pero escondan es la una información imposición. delante Sí, de un estamos packaging. totalmente de 100%. acuerdo. A ver, estamos Belén, ¿vos totalmente de considerás que, acuerdo. que es una imposición o no? No, no es una imposición. ¿Y por qué, Mijail, No, vos digo que considerás es una sí? regulación necesaria, porque el punto es, el Estado tiene que regular algunas cuestiones de las industrias alimentarias. Estamos porque de acuerdo. No, pero Estamos antes de entrar en la De a uno, pero- chicos. pero- De a uno. Carlos, esto soluciona, a ver si coincidimos. Sí. Esto soluciona parcialmente la cuestión. Por Porque supuesto. acá la ley te tiene que marcar, en caso de que se apruebe, exceso en azúcares en los Sí. productos, excesos en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales, exceso en ¿Y el calorías. parámetro Pero acá dónde faltaría, perdón, Carlos, acá lo que faltaría es que cuando te venden un pollo diga exceso en hormonas. No, pero bueno, ¿por eso qué es no otra es cosa. eso? Por eso Esta ley, explícamelo, a viene ver. esta ley viene a regular las industrias alimentarias que hacen alimentos procesados y ultraprocesados. Ok. No va a regular los alimentos frescos o naturales o reales, como le decimos nosotros, Por que eso son soluciona el parcialmente la pollo, cuestión. y- Sin pero lugar el a pollo dudas. no tiene ingredientes agregados, a menos que sea una Está bien, patita de pero pollo tiene y hay que exceso de avisarle, hormonas mira... puede tener, Pero si no es podemos orgánico. pretender que una ley solucione todos los problemas de la Argentina. Tenemos que entender que son herramientas parciales para algunas Sí, problemáticas. para los procesados y ultraprocesados. Sí, para los Exacto, procesados y es un ultraprocesados. sector de la producción de ¿Qué cantidad de alimentos. alimentos Vos sabés hay? que, por ejemplo, el agua mineral, en muchas épocas, las recomendaban sociedades de cardiología que estaban enlazadas con intereses comerciales. Justamente esta política pública que ahora está en debate, lo que va a regular es que estos sellos de aval que tienen organizaciones médicas, organizaciones científicas, ¿no? Que son bastante conocidas, de hecho hay un médico nutricionista que también tiene su propio sello, no se va a poder poner ese sello de aval si hay un producto que tenga al menos de uno de esos sellos de exceso crítico en el producto. O sea, tiene que estar unificado el criterio. Exacto, no se le va a poder darle el aval a un producto que tenga exceso de alguno de estos nutrientes que ustedes estaban recién cualquier pote de mencionando. helado va a venir con el... Si el helado tiene exceso de azúcar, se le va a avisar. Y si el helado tiene exceso de grasa, se va a ¿Y avisar. cómo entienden ustedes el rechazo, lógicamente, de algunas provincias que son productoras o de azúcar o de otro tipo de materia prima, se van a ver perjudicadas porque se van a consumir menos de esos alimentos? Yo ahí, perdón, hago una repregunta, que es ¿qué hacemos en el mientras tanto con aquellas personas que todos los días mueren por enfermedades no transmisibles? Las enfermedades no transmisibles son cánceres, diabetes, hipertensión, que tienen Pero como pará, principal no causa en a la mala un medio de alimentación. comunicación no podés decir eso libremente. Pero no, Carlos, pero déjame Yo te que lo digo en profundice. serio, no, y con buena fe. No, ¿eh? recontra, Con y buena fe. bienvenido al intercambio y bienvenidas las disidencias, porque creo que la construcción de un país diferente también se hace a partir de las diferencias que podamos tener. Sí. El punto Pero es... vos no podés, perdóname, yo coincido con Carlos, hay que tener mucha responsabilidad cuando uno emite este tipo de opiniones. ¿Por qué? Porque no se puede trazar un nexo de causalidad entre las Pero no lo digo enfermedades yo. que vos referenciaste y los productos que uno consume. No lo digo yo, lo dicen las encuestas que elabora el Ministerio de Salud desde hace No, pero las muchísimos encuestas años. no son pruebas científicas. Yo No, hago no, encuestas, me dedico a las encuestas, no son pruebas científicas. Hay sobradas Sí. Y evidencias menos del científicas. Ministerio de Salud. No, pero pero el el Ministerio... No, hay sobrada Porque evidencia si no, científica. mezclamos. Sí. Hay que separar. Me parece importante, quizá en todo caso, Belén, que Sí. es nutricionista y Sí. puede dar el aval técnico, que podamos aclarar. Porque si no, parece que es el titular y bajo ningún concepto quiero vender un titular. sino profundizar. Aguarden que quiero sumar a Martín Giannini, que es nutricionista, es doctor en nutrición, y quiero escuchar también su postura. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien. A ver, tu postura sobre la ley de etiquetado, seguramente has escuchado las voces de Belén y de Mijail.
No, yo creo que, a ver, que el etiquetado que tenemos actual no sirve y que realmente hay que afrontar de alguna manera una información, aportar una información mucho más clara para el consumidor. Sí. Ahora, no coincido en que simplemente sea una cuestión del etiquetado uno va a solucionar el problema de la obesidad, porque es un problema muchísimo más complejo que simplemente con el consumo de alimentos. O sea, si lo ves desde el punto de vista de la obesidad, es un problema en el que está desde un contaminante ambiental, disruptores endocrinos, hay medicamentos, el sedentarismo, estrés, alteración del sueño. Si es por obesidad no tenemos que estar... Está bien, pero en lo que se refiere a los alimentos procesados y ultraprocesados, digo, ¿contribuye, es beneficioso tener un etiquetado frontal como el que se detalla en el proyecto de ley? El etiquetado frontal lo que permite es que sea clara la información sobre el consumo de un alimento. Entonces, es que la información que tenemos actualmente no es una información para nada clara y se necesita tener un O sea, es etiquetado un resumen, que el elemento que vos tomaste, de cualquier tipo, por lo menos tiene exceso de grasa. Después puedo ir al detalle para saber cuáles son los Vos otros elegís si ingredientes que lo consumirlo o componen. no, nadie te Está lo bien. prohíbe, eso me parece central. Claro, Pero claro. vos Es una nutricionista. herramienta de información Lo y no ideal es que un solamente hay que médico, vincularlo con la obesidad. Me sea parece tu que hay que médico de sacarlo de cabecera y esta te enfermedad. A ver, Belén, oriente en perdona, estas cosas, decías, porque si Belén. no, Que esta información nos Sí. sirve a todos y todas. No es necesario vincularlo con la obesidad. O sea, la obesidad es un parámetro de salud que nosotros tenemos de una de las enfermedades, epidemias directamente, que estamos viviendo hoy en día. Concomitante con todas las enfermedades que él también mencionó, que ¿Hay son las crónicas etiquetado no frontal en transmisibles. Estados Unidos? Cada país tiene diferentes sistemas de etiquetados. No, me pregunto por el nivel de obesidad que tiene Estados Unidos, ¿no? Porque quizás mucha gente, hasta tomando un alimento que diga exceso de grasa, lo va a seguir consumiendo. Yo creo que ahí la pregunta que se abre es Sí. si la cultura estadounidense en materia de alimentación es alguna que tengamos que seguir. claro. Yo creo que no. Yo creo que no también. Perfecto. Pero lo que creo es que este detallecito, vamos a decirlo por ahora, porque esto Sí, no tiene es una gran potencial. expansión. Sí. Me parece que hay que nutrirlo de... Vos hablaste de políticas de Estado, no sé si vos... Exacto. Me parece que es mucho más complejo el tema. De hecho, la ley, mucho más sí, por complejo. eso de sin hecho la pasar ley por la es etiqueta, integral. ¿no? Pero Esta ley es una ley integral, viene con Sí. otras normativas, viene con una regulación del marketing, del patrocinio, de todos los regalitos ¿Quién que es la vienen autora, adentro. el autor de esta ley? Es el consenso de 15 proyectos de etiquetado frontal que se dieron en el Senado de diferentes partidos y Sí. se llegó al mejor, con toda evidencia científica libre de conflictos de interés, con recomendaciones del Ministerio de Salud, de nosotros como organizaciones de la sociedad civil. La verdad que es un proyecto superador, no solo abarca el etiquetado, por eso quería ampliarlo, porque Claro, abarca porque los se ha- entornos Está bien, está escolares. bien. Y, a ver, y hay otras cuestiones que también están como partes fundamentales del proyecto, que tienen que ver con dibujitos que sean atractivos para que los chicos se les vaya directamente la vista a un producto. Exacto. Enseguida quiero que me cuenten, Martín, al respecto, ¿qué información tenés? Dibujito, o si dice frutilla, Celebridades. tiene que tener frutilla. famosos, jugadores de fútbol, cantantes, lo que quieran, eso también aparece y eso es engañoso. Ujú. ¿Engañoso por qué? Porque lo Porque atrae consumen. a los niños y a las Bueno, niñas pero- a consumir algo que no es saludable. Ahí estoy de acuerdo. Y tenemos que dar ese debate. Bueno, A ver, bienvenido, Martín. Carlos. A ver, Entonces, Martín. No, yo estoy de acuerdo con eso, que no aparezcan ciertos estímulos para el consumo de alimentos que no son saludables, Ajá. atraídos por personas que son influencers o famosos. Ahora, la cuestión, y que creo que el etiquetado va a servir dentro de un complemento de una política mucho más global que tiene que ver también con el incentivo a consumir alimentos más saludables. Lo que yo no veo dentro de esto es una política para que, a ver, tendría que estar, si vos querés comer más fruta, la fruta tiene que ser mucho más barata de lo que sale hoy, entonces hay que sacarle impuestos a los alimentos saludables. Ese es otro. No puede ser que, por ejemplo, si uno no quiere que consuma alimentos altos en azúcares, el agua mineral tenga 21 de IVA, el alcohol no puede tener menos IVA que la fruta. El alcohol tiene que tener un sello también. Las bebidas azucaradas, alcohólicas también. O sea, es mucho más complejo. Para mí, desde el punto de vista, me parece muchísimo más atractivo el sistema europeo, que es el Nutri-Score, porque aplica educación nutricional. No solamente una cuestión más de estigmatización alimentaria. Ahora, al que tenemos hoy, el frontal es mejor. Pero la cuestión es que Ahora, no Martín. coincido en que sea para ahí el más adecuado. ¿En los colegios Sí. se dan cursos sobre esto? Les pregunto a cualquiera, Sobre- ustedes que son los no, no. especialistas. A ver, No, espera, lamentablemente- Martín. Sí, hay información nutricional en los colegios. El tema es que, a ver,
está mal, está estigmatizado de alguna manera el tema de la educación nutricional. ¿En qué aspecto? Se habla mucho de alimentos y nutrientes y no se habla de comportamiento alimentario. El humano es muy Bueno, pero complejo. digo, qué oportunidad extraordinaria, ¿no? Si se debate el proyecto de ley de etiquetado frontal, algo que acaba de decir Ampliado, Martín. pero a favor de- ampliado, no es el doctor López etiquetado. Rossetti me dice, la farmacia natural es la verdulería. Entonces, que tengas que pagar un 21% de IVA y otros impuestos por una manzana que el productor la vende a $1 y la terminás pagando 50, digo, aprovechemos las circunstancias de que están todos reunidos y levanten la mano por una ley que valga la pena. De etiquetado, pero también favoreciendo a que uno consuma alimentos naturales, ¿no? Claro, a mí me parece Justamente por maravillosa eso- la posición de Martín porque es compleja, porque Sí. apunta a una solución global mejor, pero van con la posición de los chicos que van por lo menos por una solución pequeña Sí. que de inicio termina siendo Sí. de alguna manera un detalle, pero es un primer triunfo que se lo están pidiendo a un sistema político que no puede hacer cordones ¿Puedo pedir cuneta. algo? Digo, lo que pide Martín al sistema político argentino hoy me parece que es como que le queda un poquito grande. No, bueno, Sí, pero igual Martín tiene- luchemos y nivelemos para arriba, ¿no? Martín Ok. tiene una información que por ahí no es tan así en cuanto a lo que él recomienda del tipo de etiquetado que se usa en Europa, que es el Sí. Nutri-Score, en donde dice que le da educación a la persona. Ya se comprobó con un montón de evidencia científica que es un etiquetado súper confuso, porque Bien. va con letras de la A a la D a la E, con colores, en donde se va puntuando Codificación, lo bueno, lo codificación de- malo, y termina teniendo el aceite de oliva un puntaje malísimo porque tiene grasas y una Pepsi dietética un puntaje buenísimo Por eso, porque tiene todos edulcorante o son pocas Voy a hacer un calorías. pedido desde aquí, se pueden sumar o no, es algo personal. Así como cuando debatieron el tema de la ley de inquilinos, daba la sensación que algunos legisladores estaban pensando en otra cosa, en algún crucero para el verano. Digo, que los asesoren, nutricionistas, médicos, todo aquel que sepa de lo que es la alimentación, Psicólogos. la debida alimentación, que asesoren a los legisladores antes de levantar la mano y aprobar Sí, una porque ley. si no parece lo muy- digo en muy- este muy sentido, porque hay versátil. varios puntos del proyecto que estuve leyendo, todavía no en la profundidad que hubiera deseado, que hablan de veganismo y vegetarianismo como si fuese lo mismo. Entonces, me parece que deben informarse porque también, digo, el que decide por ética o por costumbres alimentarse de otra manera, bueno, merece que la ley de etiquetado también los contemple. ¿Sí? Mijail, lo último. Creo que es importante aclarar que no es solamente etiquetar a los productos, sino que va mucho más allá. Tiene que ver con el derecho de acceder a la información, pero también y en plena pandemia poner sobre la mesa la cuestión del derecho a la salud Sí. y el derecho a la alimentación adecuada. Sí. No puede ser un A través de la privilegio. información No termina solamente a siendo través de la todo. información, Sí. porque hablamos de las escuelas y Sí. el día de mañana en las escuelas la famosa bebida cola no se va a poder promocionar ni vender. Los chicos y las chicas tienen que comer bien, no pueden ser engañados y en eso el Estado se tiene que involucrar. Mijail, gracias por haber venido. Belén, lo mismo. A ustedes. Bueno, muchas Hasta la gracias. próxima. Seguiremos con el tema porque va a siga ser el un debate. tema a debatir. Martín, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Muy bien. Hacemos una pausa muy breve. Ya venimos.